En este nuevo año de la era de Satanás, Satanás está ganando en el nombre de Jesús. De Jobelín, jubileos, que segunda Torá dice que el sol es la señal Gadol, el Shemes es la señal que marca los días, las semanas, los meses, las estaciones, los años, los centenarios y los jubileos, y las Moedim. Entonces, el Shemes como señal Gadol que marcan los días, la semana, los meses, las estaciones, los años, los centenarios y jubileos. Ahorita, todo estudiante de Torah sabe que un día del Lua de los hebreos, un día es de 1440 momentos, que se dividen sus partes y momentos. 18 partes de John y de Laila, día y noche, 1440 momentos. Eso es un día hebreo o un día revelado a través de las escrituras. Un día de 1440 momentos de 18 partes. Ahorita sabemos que una semana son 7 días. Sabemos que un Jodes es de 30 días. Son 12 Jodes de 30 días, 360 días, más los 4 días de cambio de estación. 12 meses de 30 días, más los 4 días de cambio de estación, dividido en 4, cada estación son de 91 días. 30 días, 30 días, 30 días, más el día de cambio de estación. O 52 semanas, ¿ok? 364 días. Eso es lo que sabemos que son los jodes en conexiones. Un año es de 364 días. Ahora, un centenario son 7 años de 364 días. En la división de sus jodes, meses y días de cambio de estación, y micramente Shawa, semana, y micramente John y Laila. Y sabemos que cada centenario son 7 años de 364 días, que son 2548 días. ¿Ok? Muy importante. Esos 2548 días los dividimos en 7 y nos da 364 semanas. ¿Ok? Muy importante. 364 por 7, 2548 días. Eso se llama un centenario de 7 años. Y un jubileo son 7 años por 7 años igual 49, y la proclamación del año del jubileo. Que la proclamación del año del jubileo se hace en el día 10 del séptimo mes, día 192. Y se proclama el año del jubileo, año del Jobelín, el año 50. ¿Ok? Comprendiendo esos fundamentos, a la pregunta que me hace mi amado Alex, ¿por qué faltan 7 días entre este séptimo año, 5992, y este séptimo año, 5999? Es que este séptimo año es final, y final de septenario, de septenario, donde empieza 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto es septenario, 7 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya le explico el por qué esos 7 días. Después, otro septenario, lo que conocemos como la semana de Daniel, que por una semana más se confirma el pacto con los muchos. ¿Ok? Y en el año 5999 se hace la proclamación en el día 10 del séptimo mes, día 192 del año del Jobelín, jubileo, año 6000. ¿Ok? Acuérdese que Revelaciones, capítulo 12, dice: ahorita una señal fue vista en los cielos.
Una señal fue vista en los cielos, una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, 2 estrellas sobre su cabeza. Ella estaba preñada, a punto de parir, y gritará con dolores de parto. Y químicamente el dragón se parará frente a la mujer que está a punto de dar a luz a el niño. Y químicamente el niño sería levantado al trono de su padre y regirá las naciones con cetro. Acuérdese que ese levantar del primogénito de la madre es el levantar del heredero del trono, el hijo de David, de Revelaciones capítulo 15:2, donde se haría el cántico de Moshe del Cordero según el libro de Shir HaShirim y el libro de los Proverbios y la primera profecía de Gad el vidente a David. El heredero que haría el cántico de Moshe del Cordero juntamente con los victoriosos de Revelaciones capítulo 15:2. Y ese levantar es en el año 6000. Los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Yahoshua resucitó en el día 17 del primer mes en el año 4000. Después de 2 días nos dará vida de nuevo y micramente los muertos en el Mashiach resucitarán primero en el mismo día que el Mashiach resucitó y los que hayan quedado serán levantados en lo que es el primer Shemaín, ¿vale? La expansión de Raquía, el mar mezclado con fuego. Ahorita, en el año 6000 será levantado el trono de su padre y micramente regirá las naciones. Mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Ese representa el heredero del trono, hijo de David. La misericordia es dada a David. Pero la señal se dio 14 años antes. Una mujer vestida del sol. Y este año 5986 fue el inicio de centenario, que micramente fue el jubileo 119 y 35 años, 7 por 5, 7 centenarios, 7 por 5, 35, y empezó en la señal de la mujer, en el año de la señal de la mujer, el año 5986, marcando los últimos 14, 15 años desde ese día para el Simit, o ese Chanet. Ahorita hemos explicado que José le dijo a Faraón que guardara por 7 años el 20%, porque la señal se dio de Revelaciones capítulo 12, la mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, 2 estrellas sobre su cabeza, ya estaba preñada, a punto de parir y gritará con dolor de parto. Se dio en el día 140, que es el día 19 del quinto mes. 140 días antes, el Shemes nace en el Cordero, alineado con la estrella Abid, porque este será el primer mes para vosotros cuando el Shemes nace en el Cordero, alineado con la estrella espiga Abid, ¿ok? Entonces, en el año 5986, este año, empezó el jubileo 119, 7 por 5, 35 y primer año. ¿Ok? Jubileo 119, 7 por 5, 35 y primer año. La señal de revelaciones, los últimos 14 años para el 6000. Ahora estamos en este momento aquí, en el año 5991. ¿Ok? Estamos aproximadamente en el día 180. Estamos en el día 180, que es el día número 29 de lo que es el sexto Jodés. ¿Vale? A través de lo que es el Lua de los hebreos, a través de lo que son las señales. Sé que los hebreos son entendidos en los tiempos y saben leer señales. Ahora estamos a 364 menos 180. 364 menos 180, estamos a 184 días de que se termine el año 5991 y 364 días más para el silencio por media hora y el primer shofar. Viene silencio de media hora del séptimo sello y después de esos 182 días viene el primer shofar, ¿vale? Estamos a 548 días desde este día para que se termine lo que es este centenario, que se empezó a marcar con la señal de mujer de Revelaciones capítulo 12. Ahorita
en este final de septenario hay algo que se llama el testigo designado. Dice las escrituras en el libro de Primera de Samuel capítulo 13. Dice así: había ya reinado Saúl 1 año cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. Escogió luego 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Mimas, en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y el resto del pueblo, cada uno en sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que habían en el collado, y lo oyeron los filisteos. Acuérdese que los filisteos en la parte negativa se conecta con lo que es la constelación de los 2 peces, Piscis. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan, los hebreos. Y todo Israel oyó que decía: Saúl atacaba a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Gilgal. La palabra Gilgal es muy importante entenderlo porque Gilgal representa rueda, ¿vale? Rueda. Y sabemos que el Shemes hace un recorrido por la Gilgal, por la rueda, ¿ok? Por la rueda. 364 días por la rueda. Por eso siempre comparto la eclíptica que aparece aquí como Gilgal o como Galil, o como la circunferencia del movimiento del Shemes por los 12 jefes de clase que se dan a través de los fundamentos de las escrituras. Ahora, Gilgal es rueda. Y están en la rueda. ¿En qué día en la rueda? Ya lo vamos a comprender. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30.000 carros y 1000 hombres de a caballo. Muy importante, 6.000 hombres, como 120 jubileos para establecerse, pero que claramente antes de ello se tiene que dar Shemitah y testigo designado. Y el pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar, y subieron al campamento de Mimas al oriente de Bet-Abem. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en la rueda. Y todo el pueblo iba atrás, él temblando. Y esperó 7 días. Estos 7 días es lo que conocemos como el testigo designado. Dice: y esperó, ser paciente, esperar por 7 días. El tiempo Moed. Ahorita la palabra que aparece aquí como Moed es 120 Moed. Esto es la palabra Moedim, de la palabra de luminarias. Sea el Shemes, la Yerej y las Cocanim para marcar el tiempo Moed. Y sabemos que son 120 jubileos, ¿ok? Pero en los jubileos ya explicamos que cada jubileo está conformado por ¿qué? Está conformado por 7 años, de 7 años, que son 49 años, y en el día 10 del séptimo mes, en el día 192, en el año 49, se hace la proclamación del sonido de shofar sobre toda la tierra para proclamar el año del jubileo, el año 50. ¿Ok? Pero sabemos que cada 7 años, que es un septenario, son 2548 días, porque cada año es de 364 días, que cada año está dividido en estaciones y en jodees, que claramente hemos explicado. 7 es un septenario de 364 días, donde a través de las escrituras un año es de 52 semanas. 4 estaciones, 12 meses de 30 años, 4 días de cambio de estación, ¿ok? Que se conecta todo en un ejad. Sabemos que cada día es de 1440 momentos de 18 partes de John y Laila, ¿vale? Entonces esperó el plazo fijado que Samuel
Acuérdese que Chamuel es el nombre que queda en la estaca de la palabra y la voz, y que claramente ungió a David. Porque lo que no quiso hacer Shaul fue parte de lo que hizo que claramente el reino fuera pasado al amado. ¿Ok? Ya Joshua cumplió testigo designado, ya se lo explico. Y esperó 7 días conforme el plazo que Chamuel le había dicho, pero Chamuel no venía a la rueda, no venía a Gilgal. Entonces, aquí se puede ver que de testigo designado se podría ver como un septenario de 2548 días, pero se tiene que esperar los 7 días. Estos 7 días son los 7 días de la creación. ¿Ok? Muy importante comprenderlo. Los 7 días de creación, conectándolo con lo que son los 7 días del testigo designado. Es decir, cada vez que se cumple un septenario, 7 por 364 días, 7 por 364 días son 2548 días, y cuando se cumple esta rueda, este Gilgal, hay que esperar 7 días. 7 días como 7 días de la semana de la creación, y cuando se cumplen estos 7 días, nuevamente se empiezan 2548 días de lo que es rueda, de lo que es septenario, ¿vale? Entonces, él esperó 7 días conforme al plazo, al tiempo, según el tiempo fijado en Moed. Pero Samuel no venía a la rueda. Y después dice así: entonces dijo Shaul, tráigame holocausto y ofrenda de paz. Acuérdese que Shaul había sido ungido con redoma del aceite como el rey deseado por el pueblo. Pero acuérdese que Samuel era Cohen y profeta que caminaría delante de su ungido, que era David. Entonces dijo Shaul hizo algo que no le correspondía: presentar el holocausto y la ofrenda de Shalom del día, se podría conectar del día primero del primero. Es decir, como la conexión de los 7 días, y después la ofrenda del día primero del primero que hizo Abraham, Isaac, Jacob, y que a través de las escrituras se revelan en varios fundamentos. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Shaul salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Shaul respondió: porque vi el pueblo que se desertaba. Es decir, Shaul hizo algo que no le correspondía a él, pero lo hizo actuando locamente. ¿Por qué? Porque el pueblo se le estaba yendo. Esto es importante. Porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, los 7 días, y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije ahorita: descenderán los filisteos contra mí en la rueda, y yo no he implorado el favor de Yahweh. Me esforcé y ofrecí holocausto. En su corazón Shaul pensó que estaba haciendo bien. Entonces Samuel le dijo: locamente has hecho, y no guardaste el mandamiento de Yahweh tu Elohim, que te había ordenado. Pues ahorita Yahweh hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahorita el reino no será duradero. Yahweh se ha buscado un varón conforme a su corazón. Por eso David es 14. Por eso usted me pregunta de los 2 testigos designados, de esos 14 días que me está explicando, ¿vale? Entonces, David es 14. Si lo dividimos en 2, nos lleva a 7 y 7. Los 2 testigos designados que me está preguntando, que se da en el año 5992, donde se terminan los 2548 días como una rueda en Gilgal, y micramente hay que esperar estos 7 días. Pero en el año 5999 se terminan otros 2548 días como rueda en Gilgal, y hay que esperar 7 más. ¿Ok?
para que sea levantado el amado. ¿Ok? Acuérdese que los dos testigos representan a Samuel como Cohen y profeta que caminarían delante de su ungido. Y micramente 7 y 7 es David, como 14 y nos llevan al Mesías 391. ¿Vale? Entonces, ahorita tu reino no será duradero. Yahweh se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahweh ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh te mandó. La pregunta que me hace usted, mi amado, es, ¿por qué estos días no aparecen? Es decir, ¿por qué aquí se termina el año el día 27 de abril del año 2024 y arrancamos el último septenario en el día 5 de mayo? Porque hay que esperar esos 7 días, porque no queremos actuar locamente. Entonces esperamos esos 7 días, esos 7 Jones del testigo designado. Y aquí, pues también, pero igualmente, pues, aquí en estos tiempos que veremos acá, pues, el único que llevará los tiempos en sí mismo, después de la muerte de los dos testigos, es el que llega hasta los 1335 días, que es Daniel. Y Daniel es 95 y 95 es David. ¿Ok? Como dice las escrituras en Daniel capítulo 12. Desde el día que la ofrenda sea quitada hasta que la imagen que causa devastación esté puesta en pie, habrá 1290 días. Qué bueno es todo aquel que llegue hasta los 1335 días. Entonces, aquí sabemos que mueren los dos testigos, aquí, a la mitad de la semana de Daniel, el último septenario, ¿vale? Este último septenario, mueren los dos testigos, y cuando la ofrenda continua sea quitada, hasta que la imagen que causa devastación esté puesta en pie, habrá 1290 días. Qué bueno es todo aquel que llega hasta los 1335, ¿vale? Y esos 1290 días se conectan con 6000, ¿vale? Los testigos mueren en el año 5996, el iniciar de la semana de Daniel en el 93 y el año del Shemitah en el 99, ¿vale? Estamos aquí en el 91, ya viene año 5992, séptimo sello, primer shofar, ¿vale? Entonces, para ¿cómo se podría ver esos 7 días? Pues se podrían verlo como tema de instrucción de comprender semana de creación. 7 días de reflexión en semana de creación y micramente con 14, testigo designado. Que hay que esperar esos 7 días como cómputo para nuevamente empezar 7 años de 364 días, 2548 días en rueda, Gilgal, ¿vale? En rueda. Y acuérdese que los filisteos representan en la parte negativa la 12ª constelación, Piscis, ¿vale? Y después de lo que es Piscis, ¿quién sigue? El Cordero. Y sabemos que el primer mes para vosotros es el Cordero, en medio de las aguas, ¿ok? Entonces, esa conexión para que la tengan. Un proceso, todo es un proceso, pero queremos saber 100 más 100, que es 200 sin ni siquiera saber cuánto es 1 más 1. Todo es un proceso de crecimiento. Muy importante. Unos son los que plantan, otros son los que riegan, pero ¿quién da el crecimiento? Yahweh, mi amado. Unos son los que plantan, otros son los que riegan, Yahweh da crecimiento. Si somos buena tierra.
Y le decimos al Padre, muéstranos la maravilla de tu Torá para poder ver, quítanos las vendas de nuestros ojos, nuestros corazones para poder comprender, discernir, entender. Yo cuando empecé a entender todo eso de calendario grecorromano y todas esas alineaciones, porque recorrí día a día, que aquí, que aquí, que aquí, que aquí, porque esto, todo. Cuando leí Tejilín capítulo 19, los Shemaim cuentan de la estima. Dije, el evangelio eterno debe estar escrito en los Shemaim, porque el Mashiach muy claramente dijo, les daré la señal de Yoná, la ballena. Cuando empecé a estudiar el día 17 del segundo mes, el Shemaim debe revelarme la apertura de la cúpula de la tierra. ¡Pah! Lo vi yo, ¡pah! Tremendo, se caían los pelos. Cuando muy claramente entró Noah en el arca, se aparece la constelación del arca. Y entre otras muchas cosas más. Entonces empecé a decirle, Padre, porque yo iba a empezar en el año 5988, año 2019, yo iba a alinear el Lua de las 3 señales supuestamente a 20 y 21 de marzo. Cuando llegué a esta descripción, porque el Padre vino con la palabra, ¡pah! Mira la alineación. Y cuando leí 20 y 21 de marzo, bueno, voy a investigar un poco más de dónde viene todo esto. Claro, eras astrológicas. Y Yahweh aborrece la astrología. Porque mucho pueblo que profetiza, Torah y profetas, no han analizado bien las alineaciones. Y los entiendo porque no lo han podido ver. Pero el día que lo vean, van a reconocer el engaño que han llevado a mucho pueblo a la era de Piscis, siendo astrólogos, siendo quebrantables de Torah. Y le pido al Padre que tenga rajén y misericordia. Entonces, sigo avanzando. Quiero compartir algo. Dice así. Moshe dijo, hoy coman esto porque es Shabbat. Acuérdense que esto es Shabbat Moed. Para Yahweh, hoy no lo encontrarán. Recójanlo 6 días, pero el séptimo día es Shabbat y en ese día no habrá nada. Sin embargo, en el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger y no encontraron nada. Yahweh le dijo a Moshe, ¿hasta cuándo rehusarán observar mis mandamientos y enseñanzas? Mira, Yahweh les ha dado Shabbat. Vamos a analizar esto y vamos a estudiar cuarta palabra. Pero ¿con qué se conecta? No cometerás adulterio de mis tiempos designados. Entonces, ¿qué significa eso? Usted y yo no podemos cometer adulterio con los vigilantes caídos en los tiempos designados. No cometerás adulterio. Y por eso Mashiach no cometió adulterio. Porque Mashiach murió en el séptimo día Olam y resucitó en el séptimo día Moedim. Muy importante, él no cometió adulterio de la cuarta palabra, porque la conocía. Murió en el día 14. Estoy colocando los primeros 18 días del primer mes. Si usted ve el estudio, armemos el calendario juntos. Ahí va a tener varios fundamentos muy buenos, muy hermosos. Voy a colocar con color rojo como una primera semana de la creación. Del 1 al 7, Olam. Del 8 al 14, otra segunda semana. Voy a colocarlo como morado. Por acá. ¿Ok? Acuérdense que en el cuarto día Yahweh creó las señales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las señales del tiempo Moed. El tiempo que existe debajo de la cúpula de la tierra. ¿Ok? Entonces, si nosotros colocamos desde el cuarto día hasta el día 10, hay una semana. Moed. ¿Ok? Y si nosotros vemos que desde el día 11 hasta el día 17 hay otra semana, porque el Mashiach resucitó en el día 17. ¿Ok? Muy importante. Sí, por acá. Venga que me pasé por acá. ¿Dónde me fui? Por acá. Si nosotros colocamos, voy a colocar esto por acá. Ya lo explico.
Si nosotros colocamos desde el día 8 como siguiente conteo de la semana Olam, ya lo explico, por acá. Y esto es 14, ¿ok? Voy a tomar una foto y aquí otra semana. Présteme atención, coloco otra semana acá. Borro acá y coloco por acá 1. Esto es muy hermoso cuando uno lo comprende porque uno dice, Yahweh, tú eres perfecto en todo lo que tú revelas. ¿Ok? Voy a tomarle una foto captura y lo voy a explicar. Acuérdese que el Mashiach, él conoce la cuarta palabra. ¿Ok? Él conoce la cuarta palabra. Guardarás el día del Shabbat, así como yo guardé el día del Shabbat. Y él conoce la séptima palabra. Él no puede cometer adulterio. ¿Ok? Por eso Mashiach resucita en el día 17. El día 17. Aquí, colocar otro color por acá. El día 17. ¿Por qué el día 17? Porque desde el cuarto día empezaron las señales, como una sombra y figura que desde el cuarto día del primer mes que el Mashiach resucita a Lázaro y que Daniel empezó su ayuno y que muy claramente las señales fueron creadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una semana. 1, 2, 3 y 4. Mashiach murió en el cuarto día Olam. 5, 6 y 7. Resucitó en el séptimo día Moed. Por eso él no cometió adulterio. De la cuarta palabra ni la séptima palabra. 7 más 4 es 11. ¿Ok? Por eso el último, que es el palo de Yosef, tiene que seguir las huellas del primero. No cometer adulterio de los tiempos designados. Muy importante. Entenderlo. Porque se revela, no es difícil comprenderlo. Solamente es dedicación, mis amados. Solamente es dedicarse y salir del pensamiento de los filisteos y del casco de bronce, Roma. Entonces Mashiach comprendía todo esto que le estoy expresando y que debemos comprenderlo porque el que dice que le conoce debe andar como él anduvo y restaurar. Mashiach murió en la segunda semana, aquí, día 14, y presentó en el cuarto día de la semana Olam, que es el primer día Moedim. Es el primer día Moedim. Esto es muy importante comprenderlo. Y acuérdese que en el tercer día, pues el Mashiach reveló. ¿No han leído lo que hizo David, que comió del lejem, rosco de sacrificio anual y al tercer día? Porque él nos deja todas las huellas ahí para que las podamos entender y comprender y discernir, entre otras muchas cosas más. Entonces la cuarta palabra se conecta con la séptima. Dice así: recuerda el día del Shabbat para apartarlo. Pero ¿cuál Shabbat recibió el pueblo? El de las señales. Porque muy claramente el primer Shabbat fue el día número 52. Empezando el cómputo desde el cuarto día de la semana Olam. Porque es el primer día Moed. ¿Ok? Y todo esto lo tiene que entender la madre, nuestra madre, Israel. Madre, compréndelo, disciérnelo. Entonces, recuerda el día del Shabbat apartado para Teologín. Tienes 6 días para elaborar y hacer todo tu trabajo. Recogerán por 6 días Manjut y el séptimo reposará de sus labores, porque les di una orden. Y todo esto lo están recibiendo, estas palabras las están recibiendo ¿qué día? El día 66.